Listos. Bueno, entonces, bienvenidos. Hoy jueves 10 de noviembre del 2022 a la tutoría virtual de análisis de inversión y crédito. Entonces, retomando nuestra actividad, miremos dónde quedamos. Permítame, buscamos el archivo. Avidesa. Aquí. Ok, aquí tenemos nuestro archivo de Avidesa. Ya lo hicimos. Y aquí está la plantilla. Ok, ya hicimos aquí la explicación de los conceptos propios del EVA. Muy bien, ya hicimos entonces toda la explicación de cada uno de los ítems que, como les dije, ya ustedes pueden hacer el análisis de los resultados que le apliquen a cada una de las empresas que hayan elegido. Ahora nos quedaba por ver entonces era aquí la famosa tasa WACC. Este concepto de tasas, vamos a mirarlo entonces a ver en qué consiste. ¿Listo? Entonces, como veíamos al final de la tutoría anterior, el valor económico agregado, que es un valor, como su nombre lo dice, es un valor en pesos, en este caso millones de pesos, para todos ustedes también millones de pesos, porque las cifras de las empresas están así en millones. Al final, ese valor puede ser positivo aquí en azul o negativo en rojo. Puede ser que los 2 años les den positivos o los 2 años negativos, no importa. Se revisa, se analiza y esa es la aplicación. ¿Por qué es que da positivo o negativo? Lo veíamos en la tutoría anterior. Principalmente porque hay una resta. Y al hacer una resta, pues va a dar un valor o positivo o negativo, ¿cierto? Cuando usted resta un valor de otro, esa resta le puede dar valor positivo o valor negativo. ¿Cuándo da valor positivo una resta? Cuando lo que estoy restando menos lo que voy a restar es mayor. Y negativo, pues al contrario. En este caso, ¿qué es lo que estoy restando? ROIC. ¿Y qué le vamos a quitar al ROI? WACC. Entonces, si en esa resta, como estos son tasas porcentuales, son índices en porcentaje, el ROIC, ya lo vimos, es un retorno sobre la inversión en capital, es como una rentabilidad. Y el WACC es un costo. Entonces, uno es rentabilidad y otro es costo. Entonces, ¿qué sucede? Pues, ¿es más alto la rentabilidad o es más alto el costo? Si es más alta la rentabilidad, va a generar valor, EVA positivo. Si es al contrario, si es más alto el costo, el WACC, pues va a dar un valor negativo, obvio, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos entonces, ya hicimos todo lo del ROIC, lo hicimos sin y con depreciación. Entonces ahora vamos al costo, al WACC. Eso es lo que vamos entonces a dar la explicación a qué se refiere ese WACC. Entonces habíamos escrito en la tutoría anterior que el WACC es esto, es un costo promedio ponderado de capital. ¿Y qué es un costo promedio ponderado? Como su nombre lo dice, costo de unos recursos que se utilizan. Y los recursos que se utilizan entonces son de dos tipos, o propios o deuda. Dijimos como cuando uno financia una inversión. Aquí es como se financia la empresa, la inversión que tiene la empresa. Lo mismo que uno cuando compra una motocicleta, una casa, un vehículo, una bicicleta, cualquier elemento que usted compre está haciendo una inversión. Compró un bien, compró un activo, hizo una compra de algo como inversión y la tiene que buscarle la financiación. Entonces, la inversión puede ser propia, o sea, con plata propia, ahorros, recursos que ya tengo, etcétera, o plata prestada. Lo mismo en las empresas. Entonces, en las empresas también va a existir plata propia y plata prestada. Plata propia y plata prestada. Y la plata propia se denomina aquí en esta plantilla, en esta que diligencian ustedes con los datos, se denomina CAPM. Esa es el costo de la plata propia. La traducción de esto del inglés, esto significa, eso es Cost Assets Price Model en términos cristianos, un modelo precio activo de capital. Esa es la traducción literal de CAPM. Eso es lo que significa el CAPM. CAPM igual modelo precio activo de capital, que es este que está aquí arriba, CAPM. ¿Ven? A su vez, ese CAPM
SCAPM tiene una fórmula de cálculo. La fórmula de cálculo nos dice que es RF más beta apalancado por la diferencia entre RM menos RF más RC. Vamos a mirar cada una de estas cositas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la plata propia, como su nombre lo dice, recursos propios, el CAPM son los recursos propios, ¿ok? Es el modelo precio activo de capitales. ¿Cuánto me cuesta la plata? Ya la vez pasada hablamos que siempre va a ser más costosa la plata propia que la plata prestada. Y hablamos por qué. Yo les pregunté, ¿no es cierto? Que uno cree que como la plata prestada se pagan intereses. Sí, ahí hay un costo, claro, hay un costo por esa plata. Es una tasa de interés que nos cobra la entidad financiera, ¿no? ¿Cuánto nos cobra por un crédito? ¿Qué tasa de interés? Ese es el costo. Mientras que uno diría, pero la plata propia, pues luego, ¿qué costo tengo? Si es la mía, pues, ¿a quién le pago intereses de la plata mía? No, no se trata de a quién se le paga, como se paga en el crédito, la deuda. Cuando la plata es propia, hablamos y comentamos y lo explicamos, es usted cómo consiguió sus recursos. Usted dice, voy a financiar, voy a comprar cualquier bien y tengo una plata mía. Sí, la ahorré. Ah, bueno, ¿y de dónde la ahorró? No, me la regalaron. Bueno, ojalá me la gané en una rifa, bueno, en una lotería, no sé, no, la trabajamos, la tuvimos que buscar, la tuvimos que conseguir con esfuerzo, con sacrificio, con dedicación. ¿De cuánto tiempo? Ah, no, es que yo no llevo sino trabajando 6 meses o un mes, o lo que sea. Bueno, y para llegar a ese trabajo, ¿qué le tocó hacer? Ah, bueno, sí, pues me tocó de pronto estudiar o buscarme un padrino, bueno, lo que sea. Tuvo un esfuerzo, un antecedente desde todo el estudio que hemos tenido, que ustedes han tenido, primaria, bachillerato, ahora universidad, después sigue posgrado, etcétera. Todo eso es una inversión que usted está haciendo o que o que hicieron sus papás, sus padres, los que sea, o usted mismo lo ha hecho. Y esos recursos que usted ha invertido en su propia formación, eso cuesta. ¿Y cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? No, es que yo estudié en colegio público, universidad pública, yo no he tenido que pagar. No se trata de que se pague o no se pague, es el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación, el tiempo, el compromiso. Todo eso no se ha conseguido de la noche a la mañana. Luego, la plata propia tiene un costo infinito. No podría calcular cuánto valen mis recursos, porque tendría que echar la película para atrás todos los años que llevamos en nuestra vida, cuánto esfuerzo y sacrificio, así no sea la plata que hayamos invertido, hemos dedicado. Ese es el concepto, ¿ok? Entonces la plata propia es más costosa que la plata prestada. La plata prestada nos cobran unos intereses y ya, qué bueno. Esa no la estábamos buscando y esa sí nos la dio el banco. Hicimos un crédito, presentamos lo que sea y ya nos dieron unos recursos. Perfecto. Y pagamos unos intereses. Listo, eso se paga en un valor, pero hay un costo. Mientras que la propia, devuélvase usted para atrás a ver cómo la va a recuperar. ¿Ve? Tiene un valor infinito. Entonces la plata propia siempre va a ser más cara, más costosa que la plata prestada. ¿Ok? Por el concepto que acabamos de explicar. Y para calcular el costo, pues no se podría calcular, ¿no es cierto? ¿Cómo calcula uno el costo de la plata propia? Imagínense, tendría uno que hacer remembranza de toda la inversión en tiempo, en recursos, en dedicación que ha hecho. Eso no tendría precio. Pero bueno, surgió este modelo. Un modelo significa una fórmula. Entonces, alguien se inventó una formulita y dijo, vamos a calcularle el costo a esa plata propia. Y entonces está aquí la formulita para calcular el costo de la plata propia. ¿Y esto qué quiere decir? Dice, el costo de la plata suya, la plata propia vale esto. ¿Y esto qué es? R significa risk. Siempre la letra R aquí en inglés, risk. Y el F significa
free, o sea, libre de riesgo. Eso es lo primero. Ahorita miramos cómo se calcula eso. Libre de riesgo es la primera palabrita aquí, R. El beta apalancado es un beta sub L, L es igual al beta no apalancado multiplicado por 1 más 1 menos el tax, el impuesto, por la relación D sobre K. Ahorita miramos esto. Estoy mirando la fórmula, se las estoy desglosando. El RM significa risk, otro R, risk market, riesgo de mercado. Ese es el RM. RM, riesgo de mercado. Que nos falta el RC es risk country, riesgo país. Es el RC, riesgo país. Todo es puro riesgo, vea. Riesgo país. Con eso se calcula el costo de la plata propia según donde se invierta. Bueno, aquí este es RF. Este es el RF, libre riesgo. Entonces, de ahí sale la formulita. Entonces, se van a aplicar estos conceptos. Ahora, ¿qué quiere decir cada una de estas cositas que está aquí? El RF fue el que ya calculamos allá del señor Damodaran, libre de riesgo, que fue la tasa de los bonos de Estados Unidos. De allá la sacamos. Tasa bono Estados Unidos, creo que lo hicimos a 5 años. Bueno, 5 años. El beta apalancado también lo sacamos del señor Damodaran, beta no apalancado, que este es o depende de la actividad de la empresa. De la actividad empresa. En el caso que yo estoy trabajando, sería el sector avícola. Ustedes cada uno tiene un sector comercial, industrial, azucarero, lo que hayan escogido. El riesgo de mercado lo calculamos con la tasa del Standard & Poor's. Standard & Poor's, que es un índice accionario de las 500 acciones más importantes del mercado americano. Y el riesgo país, ese también lo calculamos allá con base en el riesgo país Colombia, obviamente. No lo calculamos, se extrajo de una página del señor Damodaran, riesgo país de Colombia. Entonces, ahí ya tenemos explicado de dónde sale el famoso modelo precio activos de capital, que no es más que el costo de la plata propia, de los recursos propios, que a su vez hace parte de la tasa WACC, que es el costo promedio ponderado. Se llama promedio porque tiene que ver con dos, plata propia y plata prestada. Y se saca promedio ponderado, no promedio aritmético. Promedio aritmético sería sume el costo de lo propio y sume el costo de la deuda y divídalo entre dos. Ese sería un promedio simple o aritmético. Ya sabemos sacar un promedio geométrico, tal como hicimos aquí todos estos. Cada uno de estos indicadores fue un promedio geométrico, estos, que lo elevamos a la raíz décima. Ese elevado a la raíz décima es un promedio geométrico. Ahora aquí nos dice que esto es un promedio, ahora aquí nos dice que es un promedio ponderado. ¿Cómo se calcula un promedio ponderado? Un promedio ponderado, pues, es qué participación tiene la plata propia y qué participación tiene la deuda. Un ejemplo, compramos un vehículo, una motocicleta, una patineta, una bicicleta, lo que sea, y lo financiamos. Y decimos 80% plata propia y 20% plata prestada. Un ejemplo. Entonces, ahí tenemos para calcular el ponderado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el costo de lo propio
va a ir por el 80%, porque el 80% de ese costo fueron los recursos propios, más el costo de la deuda por el 20%. Eso se llama promedio ponderado. Como las notas de ustedes. Las notas de ustedes va a depender del número de créditos. Entonces, ¿cuántos créditos tiene cada asignatura? Tantos. ¿Y cuánto sacó en la nota? Tanto. Entonces, cada asignatura, de acuerdo con la cantidad de créditos del semestre, tiene un peso porcentual. ¿Cómo se calcula el peso? Pues, un ejemplo. Análisis de inversión y crédito. No sé cuántos créditos sean. Supongamos 4 créditos. Y en total usted en el semestre matriculó 10 créditos. Un ejemplo. Entonces, ¿cuánto es el ponderado de 4? Pues 4 sobre 10. 4 créditos que vale la asignatura del total de 10. Entonces, 4 décimos, pues es el 40%. Entonces, análisis de inversión y crédito le va a inferir en su promedio ponderado el 40%. Entonces, 40% por la nota que saquen análisis, inversión y crédito, más 20% de la otra nota de otra materia, más 15% de otra nota de otra materia, más 10% de otra nota de otra materia, siempre los porcentajes que sumen 100%. Eso es ponderado. Aquí solamente son dos cositas. ¿Qué porcentaje son recursos propios y qué porcentaje fue deuda? Propio y crédito. Eso es lo que saca el WACC. Entonces el CAPM, que es uno de ellos con el que se saca ese promedio, es el recurso propio, el otro es la deuda, ahorita lo miramos, el costo de lo propio se calcula como está aquí. Entonces, costo, recursos propios, se calcula como está ahí. Esa es la fórmula de costo de recursos propios. CAPM, tan. ¿Esto qué quiere decir entonces esta fórmula con las explicaciones que les he escrito aquí al lado? Por eso fue que nos tocó pues diligenciar aquí el RF, todo esto que hicimos para poder calcular eso. Aquí está, RF, RM, las tasas de inflación, el beta, la tasa de impuesto de renta, que es el tax, y la prima riesgo país. Eso, este es el de la deuda, ahorita miramos el de la deuda. Entonces, con eso se calcula el costo del CAPM, la plata propia, costo de la plata propia, recursos propios. ¿Y esto por qué es esta fórmula de esa manera? La explicación aquí es muy sencilla. Entonces a uno le dicen, bueno, a ver, ¿cuánto vale su plata? Para no ir a devolvernos en toda nuestra historia de nuestro esfuerzo y sacrificio, como ya lo dijimos. Entonces, pues mi plata puede valer lo que yo aspiro a que me rinda mi plata. Ah, bueno, listo, muy bien. ¿Y usted cuánto aspira a que le rinda su plata? Dice, pues depende de dónde la vaya a invertir. Ah, bueno, muy bien. ¿Y dónde la piensa invertir? En esta empresa. Entonces voy a calcularle el costo aquí a Videsa. Ustedes le calcularon también, en la hoja le calcula el costo de invertir en Ingenio del Cauca, en Almacenes Éxito, en Arturo Calle, en Tiendas Olímpicas, en las empresas que están allá, en Argos, bueno, etcétera, ¿cierto? En Nutresa y todas esas. Entonces, ¿cuánto me vale la plata invertida en esa empresa? ¿Qué costo tiene mi plata? Entonces, un primer elemento para establecer ese costo de la plata propia es, ¿qué pasa si usted esa plata la invierte en algo que no tenga riesgo? Obvio, no hay nada libre de riesgo, pero se entiende que es el de más bajo riesgo. El más bajo riesgo en Colombia, ¿qué creen ustedes que sea la inversión de más bajo riesgo en Colombia? ¿Cuál será la inversión de más bajo riesgo en Colombia? ¿Qué considera? ¿No? ¿No consideran? Entonces, la inversión de más bajo riesgo en Colombia no es invertir la plata en un banco. Ah, pero es que los bancos son seguros. Sí, son más seguros, son vigilados por una superintendencia, la Superintendencia Financiera de Colombia. Listo. Pero esos bancos también pueden irse en el traste. Y no es invertir en el banco, es abrir un CDT. Ya, ahí hay una inversión. Abrir una fiducia. Ya ahí tengo ahí un rendimiento. Ahí me rinde la platica, poquito, pero sé que voy como fijo. Entonces no es ningún banco de esos comerciales, es el Banco de la República.
el de mayor solvencia patrimonial, porque es el Estado colombiano el que lo respalda. El dueño del Banco de la República, ¿quién es? Pues el Estado, el gobierno colombiano, obvio. Entonces tiene un respaldo mejor que el Bancolombia, el Bogotá, que cualquier banco, que cualquier entidad financiera, obvio. Bueno, ¿y el Banco de la República qué nos ofrece? ¿Allá puedo hacer CDT? No, allá no puede hacer CDT. ¿Y entonces qué hago? Entonces el Banco de la República, por ejemplo, emite unos títulos que se llaman TES, 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 que son los títulos del Estado. Entonces aquí, Banco República, emite TES, ¿ok? Y los TES traducen títulos del Estado. Eso es títulos del Estado o títulos de la Tesorería General de la República, TES. Y esa emisión de títulos del Banco de la República son títulos a 5, a 10, a 15, hasta 30 años. Uy, pero entonces uno tiene que esperarse todo ese tiempo, ¿no? Usted puede comprar un TES, así sea 15 a 20 años, y lo vende en cualquier momento. Esos son los papeles que más se negocian en la bolsa de valores, son esos. Son los más apetecidos, son los más comprados, son los donde más se invierten todos los portafolios de inversión de las empresas, porque son seguros, porque son de riesgo, sí, son de riesgo, pero el riesgo más bajito es el menor riesgo de todos. Esos TES que son emitidos por el Banco de la República, entonces, como les decía, uno los puede comprar y vender en cualquier momento a través de la bolsa de valores. Ahora, no es que yo entonces mañana viernes digan mañana, entonces me voy a hacer cola al Banco de la República a comprar un TES. Allá no se lo van a vender. Entonces, no, el Banco de la República los emite, pero esos se negocian a través de la bolsa de valores. Entonces, para poderlo comprar o después poderlo vender, es a través de una firma comisionista de bolsa, una sociedad comisionista de bolsa. Entonces, se llama uno a una sociedad de esas, cualquiera de las que hay en el mercado. Valores de Bancolombia, Casa de Bolsa, Valores del Popular. Casi cada banco tiene su firma comisionista. Y, oiga, yo quiero comprar unos TES. ¿Qué me ofrecen? ¿Qué hay? Y hay inversiones ahí en TES. Creo que el más bajito es por ahí 5 millones de pesos la inversión en adelante. Y entonces uno se asesora de un personaje de esos y compra. Y ahí tiene usted como un CDT, que le va a tener un rendimiento y está bien respaldado, mejor que cualquier CDT. ¿Que rinde muy poquito? Sí. Recuerden que todo en finanzas es proporcional al riesgo. A más alto riesgo, mayor rendimiento o rentabilidad. A más bajo riesgo, pues menor. Entonces, estos son de bajo riesgo, pues la rentabilidad no es que sea tan exagerada, pero tampoco es tan bajita. A veces es mejor que la de un CDT, sí, a veces es mejor que un CDT de cualquier otro banco, que no se puede comparar el Bancolombia con República, o el Bogotá con República, el Citibank con República, no son todos totalmente diferentes. Bueno, entonces tenemos los famosos TES en Colombia. En los Estados Unidos están los bonos de los Estados Unidos, que en Estados Unidos pues no hay Banco República, en Estados Unidos está es la Fed, ese es el Banco Central de Estados Unidos, ¿no? Eso ya lo habíamos dicho, Banco Central de los Estados Unidos. Es la Fed, que es Fed, no, Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es el Banco Central americano. ¿Y por qué no fuimos para el Fed y no nos quedamos con el Banco de la República? Porque resulta que en Colombia, si hubiésemos aplicado el TES, aquí donde está el RF, aquí en este RF que ustedes están haciendo, que ya diligenciaron, acá, este RF que es el risk free, bajo riesgo, lo hicimos fue con base en los bonos
de 5 años o 10 años, bueno, 10 años creo que fue, tenía, sí, bonos a 10 años de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y no lo hicimos con la tasa TES de Colombia. ¿Por qué? ¿Y por qué utilizamos entonces inflaciones? Aquí por esta situación. Porque resulta que con esta fórmula del CAPM, aquí hay una resta. Y esta resta debe dar siempre positivo. Aquí no es que a veces, no. ¿Por qué? Porque ahorita que veamos está el RM, que es ya les dije, es el riesgo de mercado. Y el riesgo de mercado es mucho más alto que el riesgo libre, free, porque el riesgo de mercado es el mercado de las acciones, el mercado accionario. Ustedes ya hicieron un concurso de la bolsa de valores y vieron el riesgo. ¿El riesgo qué era? Pues que eso no es que suba todos los días y que perdían y que se perdía y que cada vez negativos. Eso es riesgo, eso es un riesgo. Tendrá una rentabilidad, sí, a largo plazo. Por eso se llama riesgo alto, accionario. Mientras que el RF, si fuese en Colombia, la tasa TES, pues es una rentabilidad bajita, pequeña. Pues resulta que esto aplicado a Colombia es al revés. Es decir, aquí en Colombia el riesgo de mercado es más bajito que el riesgo financiero, el riesgo libre. La rentabilidad del mercado, más que el riesgo, la rentabilidad. La rentabilidad del mercado accionario es muy bajita. Y ustedes lo vieron que era casi todos los días negativo. Esa era la rentabilidad negativa. Entonces, muy bajita en comparación con el RF, con la rentabilidad de libre, con la rentabilidad del sector financiero, de los papeles en bolsa de valores. Entonces, esto aplicado a Colombia genera un negativo, porque el RM es muy bajito. Y al restar una cifra pequeña de una cifra más alta, pues da negativo. Por eso tenemos que hacerlo con base en Estados Unidos. Esa es la explicación. Tenemos que utilizar el RF, la tasa de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, y el RM, el Standard & Poor's 500 de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, de Nueva York. ¿Sí? Las 500 acciones más representativas. Y aquí sí vemos, vea, que el RM rinde allá el 16 y el RF rinde el 2. Este es el rendimiento. El RM rinde, aquí yo me inventé, ¿no? Recuerden que el 2020 yo no les hice las cifras correctas, ustedes las tienen que aplicar tal como se hizo el 2021. Y el 2020 igual, una rentabilidad más alta que el RF, para que cuando se haga la resta RM menos RF genere lo que vemos ahí va a generar un positivo. 16 menos 2, 17 menos 3. En cambio en Colombia es al revés. En Colombia esta tasa RM que es el Colcap, imagínense la diferencia. Nosotros tenemos nuestra tasa en Colombia, en lugar de ser esta tasa Standard & Poor's, en Colombia es la tasa Colcap, se denomina así, colombiana de capitalización, Colcap. Y nuestra tasa Colcap es 25. 25 acciones. En Estados Unidos es el Standard & Poor's 500 acciones. Y no están todas las más representativas. Un mercado muy diferente, obvio. Entonces, este mercado tan pequeñito en nuestro país, ustedes se dieron cuenta en el concurso, cada vez que iban a hacer una jugada diaria, encontraban el listado de las empresas que habían negociado. Y casi que en una sola página se podían ver todas las empresas. No aparecían más. Hay muchas inscritas, creo que es que no hay que sean muchas. No sé exactamente cuántas, pero por ahí alrededor de 200 empresas, no creería más, están inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia. Pero de esas 200 y pico, solo ustedes veían las que negociaban diariamente, que eran las que reportaban la página, porque a veces ni siquiera aparecía. Y no sé si a alguno les pasó. Compraron una acción y al día siguiente iban a venderla y buscaban en la página y ya no estaba. No negoció, no cotizó. ¿Por qué? Pues porque nuestro mercado accionario es pequeño, es mínimo, es incipiente, no se tiene esa cultura, ¿no? De invertir. Bueno, entonces,
En nuestro país, este Colcap genera aquí, cuando va uno a hacer aquí la fórmula, este es el RM, es la rentabilidad de ese mercado, genera una rentabilidad muy pequeña. Y cuando le quitemos el RF, que es la tasa del Banco de la República, si fuera para Colombia, si fuese para Colombia TES, esto notaría negativo. Entonces, por eso nos tocó acudir a RF y RM del mercado americano, que ahí sí lo vemos y ahí ustedes lo aplican, que vemos que es como acorde con las condiciones del sector del principio financiero. Rentabilidad alta, riesgo alto. Rentabilidad bajita, riesgo bajito. Y no al revés como en Colombia. Ok. Y luego, ¿qué hizo aquí la operación esta? Bueno, entonces dice uno, pero bueno, ¿y entonces qué? ¿Cómo así que yo voy a invertir en una empresa de Colombia y me tengo que comparar con Estados Unidos? Sí, porque nos toca hacer la operación por lo que les acabo de explicar, para que cuando se haga la resta no dé negativo en el caso de Colombia. Pero eso no quiere decir que se vayan a utilizar esas tasas de Estados Unidos así nomás, así 2.40 y ya, no. Estas tasas del mercado americano hay que ajustarlas al mercado colombiano. Entonces aquí la hojita está en Excel, ustedes no lo hacen, yo les explico, aquí hizo el ajuste a través de esta cosa que se llama tasa de evaluación técnica. ¿Qué es esto? Por eso utilizamos la inflación Colombia y la inflación Estados Unidos, que creo que ya la corregimos, ¿sí? Sí, yo les hice la corrección, ¿sí? ¿Fue aquí en el curso? ¿Sí? No recuerdo que lo había hecho solamente que con un año y era con los 10 años de historia. Solo lo habíamos sacado, yo lo había hecho con un año, entonces se los corregí a 10 años. ¿Sí fue así? ¿Me recuerdan si fue así o no fue así? ¿O se Sí, viene el... profe, en la Ok, clase pasada eso la ok, corregí. listo, Paola, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, eso es. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Entonces ahora nos dice, listo, como está utilizando tasas del mercado de Estados Unidos, conviértalas a mercado colombiano. ¿Y cómo se hace eso? Entonces, para convertir una tasa de un mercado americano a un mercado colombiano, hay que usar este concepto de devaluación técnica. ¿Y qué es esto? Se toma también la inflación promedio geométrico, como se hizo de Colombia y de Estados Unidos. Inflación de los últimos 10 años, al 2021 con respecto al 2011, 2020 con respecto al 2010, geométrico elevado a la undécimo, raíz décima. Bueno, se hizo esa operación y dieron las inflaciones. Y con estas inflaciones se calcula esta devaluación. ¿Qué quiere decir? Pues que obvio, la tasa de inflación nuestra, promedio, esta es la inflación promedio en los últimos 10 años en Colombia, del 2011 al 2021. Y del 2010 al 2020, que aquí me la inventé. Esta no es correcta, ustedes lo hacen como debe ser. Entonces, ¿qué observa uno? Pues que la tasa promedio de inflación, promedio quiere decir por cada año, promedio geométrico es esto. Inflación promedio por año en Colombia es más alta que la de Estados Unidos, obvio. Nosotros somos un país con más cambios, con más volatilidad, con más inflación. Entonces, existe la devaluación técnica. ¿Cuánto de inflación de Colombia supera a la de Estados Unidos? Eso es lo que hace aquí, esta operación. Pero esta operación, bueno, esto no es que se haga 3 menos 2, no se pueden restar. Aquí está la operación, aquí la operación lo dice que es 1 más la tasa de inflación de Colombia sobre 1 más la tasa de inflación de Estados Unidos y al final menos 1. Entonces siempre para cuando uno va a restar, vamos a restar dos porcentajes, dos tasas, no se restan así, 3 menos 2, así no se puede. Entonces hay que dividirlas. Voy a dividir el 3 sobre el 2. Si hubiésemos ido a multiplicar, sumar, perdón, si hubiese sido súmeme las dos, que no se pueden sumar, pero sumemos dos tasas, se multiplica. Y restar, para restar se dividen, para sumar se multiplica. Entonces vamos a restar. Inflación Colombia menos inflación de Estados Unidos, tasa de inflación. Entonces hay que dividir. Pero para dividir no es 3 dividido en 2. Siempre se le suma la unidad. Mira, aquí está 1. 1
más la inflación de Colombia, es esto, 1 más la inflación de Colombia, sobre 1 más la inflación de Estados Unidos. Ahí estamos dividiendo las dos tasas. Se le suma siempre la unidad, porque son términos porcentuales. 387 no es 1 más 3, 4. Ojo, aquí no es 1 más 3, 4, no, porque esto es 3,87%. Esto es como escribir en una calculadora 0,0387. 0,0387 más 1 quedaría 1,0387. Ese es el numerador. Y el denominador 1 más 0,0216. El denominador sería 1,0216. Entonces esa fue la operación que hizo acá. 1,0387 sobre 1,0216. Se hace esa división y el resultado se le resta 1. ¿Por qué? Pues porque le hemos sumado 1 al numerador y al denominador para poder dividir. Y ya como lo dividió, ahora vuelve y réstele 1. Y ese es el resultado de esa resta. Ahí está la resta, que es la división. Entonces, 10387 sobre 10216 menos 1 dio esto. ¿Y esto qué quiere decir? Que la inflación promedio en Colombia durante los últimos 10 años, del 2011 al 2021, es superior en 1,67% a la de Estados Unidos. Eso es lo que quiere decir esto. Repito, quiere decir, como estamos relacionando las dos, a la una le quitamos la otra haciendo la división, como ya les dije, el resultado quiere decir que la inflación promedio, más alta la de Colombia, obvio, la inflación promedio por año, esto es promedio por año, en Colombia, inflación promedio por año en Colombia, del 2011 al 21, porque lo hicimos de 10 años, 2011 al 21, es superior, este resultado es superior en 1,67% a la inflación de Estados Unidos. En el 2020, como yo me inventé las cifras aquí, pues me dio que era 1,50. Esa tasa significa ya, entonces estamos superiores en costos, inflación es precios, ¿no? El aumento de precios, que ahorita vamos bien altos. Entonces, la inflación en Colombia siempre va a ser o siempre ha sido superior. Esta mañana estaba escuchando en noticias, la inflación en Estados Unidos se presagiaba que debería ir este año corrido, en 7,92. Y creo que llegó al 7, es que me olvidó bien la cifra, o 7,95 y llegó al 7,92. Está un poquito por debajo de lo que se pronosticó, pero también está alta. Van ya casi en el 8 anual. Nosotros ya vamos como en el 11. Muy seguramente este año la inflación en Colombia va a terminar por el orden del 12,5, 13%. Gravísimo, gravísimo. Ustedes ven cómo han subido los precios de los artículos, de los bienes y de todo. Y el sueldo de uno, ¿cuánto le suben? Entonces, si al caso el mínimo es el que le va bien, exacto, es decir, lo suben más de la inflación, pero los demás sueldos, amanecerá y veremos a ver qué pasa. Bueno, entonces, eso quiere decir que en Colombia la inflación es superior a la de Estados Unidos en esta cifra, ya se lo dije. Bueno, ¿y entonces eso para qué sirve? Ahora sí, entonces aquí le dije un momentico. Entonces, esta fue la tasa de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Ahora, ajuste la Colombia. Si esto fue en Estados Unidos, póngalo cuánto es en Colombia. Entonces, ¿qué se hace para ajustarla? Entonces, ahora a la tasa RF de los Estados Unidos, libre de riesgo, bonos a 10 años, le tenemos que sumar este valor de inflación por encima de Colombia al de Estados Unidos. Porque este es Estados Unidos, súmele lo que le hace falta para llegar a ser Colombia. Le hace falta para llegar a ser Colombia 1,67. Entonces, coja esta de Estados Unidos y súmele 1,67. Y esa es la RF ajustada ya a Colombia. Pero no se pueden sumar así. Ya les se los dije. 2,40 no le puedo sumar 1,67. ¿Qué hacen para la suma? Ya les dije. Si vamos a sumar, ¿qué hacen? Eso ya está hecho ahí, pero para que lo entiendan, para que sepan.
Ya no le pusieron cuidado. Si van a sumar, se multiplica. Si van a restar, se divide. Bueno, entonces aquí se multiplica. Mire, aquí lo que hace es ahora ya no dividir, sino multiplicar. Y ahí está, vea. Tomó 1 más el RF de los Estados Unidos por, ahí está el por, 1 más la evaluación técnica de ese año. Y ahí le estamos sumando al 2,40 el aumento, la diferencia en inflación de Colombia con Estados Unidos y listo. Quedó ajustada la RF a Colombia. Eso mismo se hizo para el 2020, eso mismo se hizo para la RM de Estados Unidos, que es el del Standard & Poor's. Se le sumó lo mismo, la evaluación técnica. Mira, ahí está. 1 más el 1640 por 1 más la evaluación técnica. Y al final, lo mismo que hicimos cuando restamos, menos 1. O sea, la unidad, siempre 1 más la tasa, por 1 más la otra tasa. Todo eso se hace la operación y menos 1. Como le ha sumado 1, réstele. Entonces ya tenemos nuestro RF ajustado, RM ajustado. ¿Ven? Y aquí calcula la prima. ¿Qué es esta prima? La prima pues es la resta. Aquí está la prima en esta fórmula que les decía al comienzo. Acá. Esta resta, esa es la prima del mercado. ¿Por qué se llama prima? Porque es cuánto rinde cuando uno invierte en el mercado accionario. ¿Qué rentabilidad tiene? Tanto. ¿Y cuánto rinde cuando invierte en papeles del Banco de la República, que es de bajo riesgo? Tanto. Entonces, la resta de esos dos, que esas se restan así como prima, se restan. No estoy haciendo la resta como hicimos ahorita de 2 tasas, aunque aquí son 2 tasas, pero es una resta para establecer un valor de prima. Esta resta se denomina prima del mercado, es decir, lo que el mercado accionario paga adicional por el riesgo con respecto a los papeles invertidos en el banco emisor, en el Banco Central. En Colombia, Banco República TES; en Estados Unidos, bonos del Tesoro de la FED. Eso es. Entonces, aquí esa prima, aquí sí la hizo la resta. Miramos aquí la prima. Aquí sí restó. Simplemente llegó y restó RM 18 menos 4. Prima del mercado 14. Y en el otro año, que está pues con cifras inventadas, 1884 menos 491, 13. ¿Esto qué quiere decir? Esa prima, que al invertir en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, ya aplicado a Colombia, y al invertir en el mercado de Estados Unidos, en el Standard & Poor's RM, ajustado ya a Colombia, se estaría generando un rendimiento del 14,23% adicional al que rinden los papeles del Tesoro, de los bonos de Estados Unidos. Y aquí un rendimiento adicional del 14 casi. Es decir, el mercado accionario rendiría, aquí nos está diciendo que el mercado accionario rendiría, en Estados Unidos rinde el 17%, esto es anual, efectivo anual, y 16%, buena rentabilidad, porque son 500 empresas, son sólidas, son consolidadas, son a nivel mundial, muy distinto el mercado accionario de allá al nuestro. Entonces, un rendimiento bien importante, muy bueno, una rentabilidad buenísima. Mientras que en los papelitos allá del banco de la FED, del bono del Tesoro, rinde muy poquito, un dígito, vea, 2, 3. En Colombia por lo menos los T rinden como al 8 o al 7. Hoy deben estar por ahí como en el orden del 10 por la inflación ya tan alta. Pero el problema, vuelvo y repito, es que en Colombia esta rentabilidad del mercado accionario es a veces negativa o es muy bajita. Entonces no nos alcanza a generar prima, nos daría un negativo. Entonces esto, traído a Colombia, el mercado americano, es cuánto por encima tiene rendimiento invertir en el mercado accionario Standard & Poor's de Estados Unidos con respecto a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Y uno dice, buenísimo, ¿no? 14 y 13, sí, pero recuerde que esto pues es riesgo, ¿no? Rentabilidades altas, riesgos altos. Entonces, ahí ya tenemos una prima, que es la que va a aplicar él aquí en la fórmula cuando hace la operación esta, RM menos RF. Entonces, volviendo a nuestro costo de la plata propia. Quien se inventó esta fórmula dijo, oiga, pero ¿cómo le calculo yo el costo a la plata de una persona? Entonces le dice, listo, ¿su plata cuánto vale?
¿Usted cuánto espera que le rinda? Entonces dice, lo primero que espero que me rinda es RF, el más bajo riesgo. Ya lo hicimos. Bono bono del Tesoro de Estados Unidos, la Fed o títulos TES en Colombia. Entonces, ¿cuánto valdría mi plata? ¿Cuánto aspiro que, más que cuánto valdría, cuánto aspiro a que me rinda mi plata? ¿Qué espero que me rinda? Pues donde no tenga riesgo. Banco Central de cada país. Ese no tiene riesgo. No es que no tenga, porque todo tiene riesgo, pero tiene el riesgo más pequeño, más bajito. Entonces hay una primera aproximación. La plata propia tendría como rendimiento el riesgo más bajito. Entonces lo mínimo que usted aspira que le rinda su plata es que su plata le rinda en Colombia haberle invertido en un TES. ¿Cuánto me rinde el TES? Por ahí el 10, el 11%, depende del plazo. A eso hay diferentes modalidades de TES. Entonces un 10, un 11, un 12%. Listo, espero que me rinda el 12. Ya tengo un costo de mi plata, que mi plata me rinda el 12 mínimo. Más, ahora dice aquí, beta apalancado. ¿Qué es eso? Entonces, el beta apalancado significa que tenemos que hacer otra fórmula. Pues aquí el Excel ya la hace, y que es esta que está aquí. Y tomamos como referencia una cosa que se llama beta no apalancado, que fue el que vimos en las tutorías, donde aquí incluimos el beta de cada sector. Aquí está el beta unlevered, no apalancado, que lo sacamos del señor Damodarán según la actividad económica. En mi caso, yo creo que utilicé el de granja, ¿no? Fincas o parte agrícola y granjas. Entonces, mi beta, porque la empresa es de ese sector. No había sector avícola, no, si hubiese, listo, avideza. Y cada uno tiene un sector y cada uno buscó allá el beta de su sector, el que más tuviese relación con la empresa que haya elegido. ¿Y qué es ese beta? ¿Eso qué quiere decir? El beta es una medida de riesgo. Todo esto son riesgos. ¿Riesgo de qué? De ese sector. Entonces el beta, como lo veíamos, puede ser, creo que máximo 2, 1 y pico, 1,80, según lo que vimos allá en el listado de Damodarán. No creo que haya de 2 ni de 3, no. El número 2 o el número 3 es un número, eso no es un porcentaje. 2, no. 1,50, 1,80 y el más bajito que vimos era por allá 0,15 o 0,16. Vuelvo y repito, eso no es porcentaje, es un numerito. ¿Y eso qué quiere decir ese numerito 0, 0,8, 0,7, 0,70, 0,40, 0,80, 1,10, 1,15? ¿Ese número qué es? Ese número es una medida de sensibilidad, de riesgo. Eso lo calculan a través de manejo estadístico, de varianzas y de covarianzas. ¿Qué es lo que hacen? Ellos miran el comportamiento, el señor Damodarán que lo hizo, de cada sector. Y ustedes vieron ahí que estaban los diferentes sectores. Incluso les decía cuántas firmas había tomado como referencia. Yo les mostré en la tabla. Entonces, por ejemplo, había el sector bancario. Y para el sector bancario él tomó como referencia 100 empresas o 120. Recordando que lo sacamos de la página del señor Damodarán, esos betas, en mercados emergentes. Arriba tienen que buscar porque están los betas para Estados Unidos, para Europa, para Japón, Asia y mercados emergentes. Colombia es mercado emergente. Ok, entonces de ahí, de esa columna y por el beta fue que llegamos allá a ese numerito. Y que cada uno va a tener un beta diferente de acuerdo con la empresa, vuelvo y repito, con el sector. Ese numerito, entonces lo sacó el señor Damodarán y no es él, sino que así se aplica, es mirar el comportamiento de las acciones de ese sector. Cómo se comporta el precio de la acción. Entonces todos los días le hacen un monitoreo. Creo que se toman 5 años históricos, 60 meses de historia. 60 meses mirándole diariamente cuánto vale la acción de ese sector, de las empresas que pertenecen a ese sector, a esa actividad. Y eso da ahí una variación, da como una serie de puntos. Ustedes recuerdan algo en estadística. El valor de la acción hoy tanto, ya una nube de puntos. Y esa nube de puntos hace que se trace una regresión, o sea que hay una línea media que los agrupa. Y la distancia que hay entre cada punto y ese promedio, esa es la desviación estándar o la desviación típica en estadística. Y de ahí se aplica entonces el concepto de beta. Entonces,
cuánto está desviado, de separado del origen, de la media, el, el reporte de ese precio en acción. Y luego lo comparan contra el del mercado. Entonces hacen otra nube de puntos del precio del mercado, precio accionario total del mercado o rentabilidad. Y se saca se hace la división entre esos dos y ese es el que determina ese beta. Ahí determinamos el beta no apalancado, que es el que nos da el señor Damodaran de cada sector, unlevered, ese numerito, no apalancado. ¿Y por qué se dice no apalancado? Porque es del sector. Y nosotros estamos cada uno con una empresa. Yo estoy aplicándoles el beta Videsa. No lo tengo, no lo tenemos en Colombia. En Estados Unidos, si fuera una empresa, uno buscaría el beta de la empresa porque están cotizando en bolsa. Esta empresa no cotiza en bolsa, entonces no sabemos ese beta cómo es, cómo se comporta. Entonces el beta, en resumen, ¿qué es para entenderlo fácil? Es una medida de sensibilidad, de variación, de sesgo que hay entre el comportamiento que tiene la acción, el precio de la acción de ese sector con respecto al comportamiento de precios de las acciones en el mercado. Eso es lo que es ese beta. Ejemplo, aquí el 0,73 para el caso de Avidesa. Aplicado a Avidesa, no es que sea el de Avidesa. El de Avidesa aquí fue ya aplicado sería 0,76. Este es el del sector al que pertenece Avidesa. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cada vez que el mercado accionario cambie en un 1%, el sector avícola o el sector aquí granjas, el sector que se tomó para este caso, granjas y agricultura, creo que fue, farms, agricultura y sí, y granjas, cada vez que cambie el mercado accionario en un 1%, cambiará el precio de la acción de ese sector en 0,73% o 0,73 veces. ¿Cómo así? Ejemplo, el mercado accionario es, en Estados Unidos, el Standard & Poor's. En Colombia, el Colcap es el que mide el comportamiento de las acciones en el mercado, cómo está cambiando. Y ese comportamiento puede ser que esté subiendo, positivo, o esté bajando, negativo, que esté al alza o que esté a la baja. Y ustedes en el concurso, como vieron, no, profe, todos los días se bajaron las acciones, pues el mercado estaba a la baja. Entonces había un comportamiento negativo en el mercado, estaba bajando. Entonces aquí lo mismo. Si el mercado sube 1%, se esperaría que el sector aquí, granjas granjas y agricultura, cambien 0,73 veces. ¿Y cuándo sería bueno y cuándo sería malo? No, ahí no hay buenos ni malos. Pues el ideal, no más que el ideal, uno, ¿no? Que vaya a la misma par. Si nos da, por ejemplo, uno exacto, que nunca lo hay, significa que cada vez que el mercado cambia el 1%, el precio de la acción de este sector cambia lo mismo, el 1%, dio 1. Cuando es por debajo, como aquí, por debajo de 1, 0,73, pues hay ¿qué querría decir? Significaría que si el mercado sube, el mercado accionario sube, es decir, los precios de las acciones en general del mercado están al alza, suben, el comportamiento de esta acción no va a subir igual. ¿Por qué? Porque es 0,73 veces lo que suba. Ejemplo, el mercado sube el 10%. Mercado, ejemplo exagerado. El mercado accionario sube el 10%, que eso nunca se va a dar y menos en Colombia, en un día, como lo hicimos. Puede ser que en 10 años o en lo que sé, pero ni siquiera. Mercado accionario sube el 10%. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, el precio de la acción del mercado, en este caso granjas, sube, ¿cuánto? El 10% que es el del mercado por ese 0,73 que es el beta. ¿Y cuánto da esto? Pues da el 7,3%.
Eso es lo que quiere decir. ¿Ven? Entonces, ¿qué significa? Que va a subir menos. El mercado sube el 10 y sube el 10 quiere decir que los precios de las acciones del mercado se dispararon en un 10%. Mientras que el de su empresa, más que su empresa, no es su actividad, la actividad de su empresa, la actividad del sector, apenas sube 0,73 veces eso que sube el mercado. O sea, sube 7,3%. ¿Ven? Lo mismo si baja. El mercado accionario baja. Baja el 10%. Entonces el precio de la acción del mercado baja 10 por 0,73, el 7,30. Entonces diría uno, ya. O sea, conclusión, si ese beta de su sector es, así como está aquí, menor de 1, 0, algo, menor de 1, es bueno o le sirve siempre y cuando el mercado esté bajando, no tanto subiendo. No sé si lo entienden. ¿Por qué es bueno cuando esté bajando? Porque si el mercado baja al 10, mira, ahí está el ejemplo, si el mercado baja al 10%, se espera, esto no es que sea cierto, porque esto es una expectativa, es una proyección, es una estimación. Se esperaría que el sector, en este caso de granjas, no baje al 10, como está bajando el mercado, baje menos, baja al 7,30%, porque está en menos de 1. Mientras que si el mercado está subiendo al 10%, muy seguramente la acción de ese sector no sube igual, sube menos del 10. 10 por 0,73 sube el 7%, 7,30%. ¿Ven? Al contrario, ¿qué pasa cuando es mayor de 1? Entonces vamos a poner aquí otro ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si es 1,25? El beta dio 1,25. Entonces, mercado accionario baja el 10%. El precio de la acción del mercado granjas baja 10 por 1,25. ¿Cuánto baja? El 12,50%. Mire, 10% por el beta 1,25 baja el 12,5. ¿Eso qué significa? Que cuando el mercado entonces está bajando y el beta de su sector es mayor de 1, su empresa va a bajar más rápido. La acción la acción del sector al que pertenece la empresa está bajando más rápido porque es mayor de 1. 10 por 1,25 da más de 10, da 12. Mientras que cuando es al contrario, el mercado accionario está al alza en el 10%, sube en el 10%, sube al alza el 10%, el precio de la acción del mercado granjas sube 10 por 1,25, sube el 12,5. ¿Entendido? Entonces, uno diría, no es que sea bueno o malo, sino que depende del comportamiento del mercado. Entonces, si el mercado siempre está bajando, pues sería bueno que ese indicador del beta sea menor de 1. Pero si el mercado siempre está subiendo, es bueno que ese sea mayor de 1. Porque ¿qué pasa si es mayor de 1? Ya lo dijimos, mayor de 1 y el mercado está bajando. Entonces, este negocio, esa empresa que tiene 1,25, un ejemplo, va a bajar no al 10 en el ejemplo, va a bajar al 12% el precio de la acción, baja más rápido. 12 es más alto que 10, baja más rápido. Pero cuando sube, sube también más alto. Sube el mercado al 10, aquí sube al 12, por ser mayor de 1. Y por ser menor de 1 es al contrario, que ya lo hicimos. Por ser menor de 1, cuando baja 10%, este mercado no baja sino el 7,3, ya lo digo. El mercado baja al 10, el precio de las acciones baja en el 10%, el de ese sector no baja el 10, baja el 7,3, baja menos. Pues le va bien, porque no bajó a tanta velocidad. Pero cuando sube, no le va tan bien. El mercado sube al 10%, los precios de las acciones suben el 10, el de ese sector, si fuera el 0,73, no alcanza el 10, sube apenas el 7%. Sube, sí, pero no al mismo ritmo del mercado. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir entonces ese famoso beta. Y aquí lo que se hizo fue apalancarlo. Ahí está la fórmula que ya les escribí en la parte de abajo. Aquí está.
coge el beta no apalancado por 1 más 1 menos el tax. B65 es la tasa de impuesto extra. Tax, tasa de impuesto de renta. 31 y 32. Y multiplicado por D sobre K, que es esta relación. D sobre K, que fue la fórmula que les escribí acá. Acá en el beta apalancado. Aquí está. Beta apalancado es beta no apalancado por 1 más 1 menos el tax por D sobre K. ¿Y D sobre K qué es? D sobre K es la relación deuda-capital, que es estos dos valores. Entonces, él con base en la información que se le suministra aquí en la hojita, va a definir cuánto es deuda y cuánto es capital. Obvio, aquí le dijimos deuda financiera. Sacamos de la página de los archivos que les envié, de las empresas, los pasivos de obligaciones financieras a corto y largo plazo y el patrimonio. Esta es la plata prestada y el patrimonio es la plata propia. Entonces, él lo que hace es una relación. ¿Qué relación hay entre D sobre K? D, deuda, debt, y K, capital, patrimonio. Entonces, aquí lo que hizo fue dividir, simplemente, ahí está, dividir la deuda, 30.000 millones, sobre el patrimonio, 467.000. 007, ¿eso qué quiere decir? Que cada peso que tienen los socios o los dueños en patrimonio deben al sector financiero ni siquiera un peso, 7 centavos. Deben muy poquito en este caso. En este sí hay bastante más deuda. Aquí, cada peso que tienen aquí los socios invertidos en su patrimonio en Avidesa Macpollo, tienen deudas con el sector financiero de 42 centavos. Es una relación entre lo que debe la empresa a los bancos. Aquí sí solamente son entidades financieras. Recuerden que los pasivos de una empresa no son solamente pasivos con bancos. El pasivo, uy, ¿cuánto le debe al banco? No, las empresas no solamente le deben a los bancos, a Viesa, Macpollo, ¿a quién más le debes? A los proveedores. Mira, a los proveedores les debe 122.000 millones y la deuda con los bancos es de 30.000. Es la principal fuente de financiación siempre en una empresa, no son los bancos, son los proveedores. Y más en un almacén de cadena, los que ustedes tienen por allá en análisis. Ok, entonces aquí no es la deuda de todo, sino la deuda que tiene costo, la deuda financiera, con respecto al patrimonio que es el de los dueños, el de los socios. ¿Qué relación existe? ¿Y esto para qué se hace? Pues como este es un beta del sector granjas, hay que convertirlo a Avidesa. ¿Cómo sería ese beta entonces del sector aplicado a Avidesa? Con la fórmula que les acabo de decir y mirando qué proporción hay entre deuda y capital de la empresa. Por eso se llama apalancado. Esto es el apalancamiento. Este es beta apalancado a la verdad, que es apalancar, que es cómo se financia la empresa, cuánta plata pide prestada el banco y cuánta plata es de los dueños, de los socios, de patrimonio. Eso es lo que hace. Listo, entonces calculo el beta apalancado. Y ya tenemos ahí todos los elementos. Entonces ahora sí, él lo que hace es calcula aquí el CAPM. Ya dijimos el RF, ya ajustado a Colombia, el beta apalancado, la prima del mercado financiero, el RM Estados Unidos ajustado a Colombia con las diferencias de inflación, el RF Estados Unidos ajustado a Colombia con las diferencias de inflación, el beta apalancado a través del beta no apalancado del sector, con la relación deuda, la tasa de impuesto y la relación deuda-capital, y el RC, que es la prima riesgo país. Risk Country, que es este que calculamos no, que sacamos allá del señor Damodarán. Riesgo país, entonces invertir en Colombia, eso depende, yo les mostré de la calificación que le dé la firma Moody's, creo que es, sí, Moody's, bueno, me olvidé ahorita el nombre exacto, una firma que califica los riesgos en cada país. Entonces veíamos que nuestro país estaba clasificado, si mal no recuerdo, en B más 2, algo así, que habían riesgos en A, pues eso es 0. Y habían letras, riesgos AAA, 0, AA, ya tiene un riesgo un poquito menor, un poquito mayor, solo A positivo, A negativo, A1, A2, triple B, ahí vamos. Entonces Colombia creo que está en B2 o B más 2, algo así. Entonces un riesgo, pues no es que sea muy alto, pero no estamos en la letra A, que es el riesgo más bajito, estamos en la B, pero hay países en la C,
Lo vimos, caso de Venezuela, con riesgo del 10, 15, no sé cuánto por ciento. Entonces, es invertir en Colombia, ¿qué riesgo tiene? ¿Eso de qué depende? Factores económicos, políticos, legales, ah, tributarios, de legislación, de bueno, una serie de cosas ahí que determinan ese riesgo de cada país. Muy bien, entonces ya con todo eso se aplica aquí la fórmula del CAPM. ¿Y eso por qué todo ese chorizado de cosas? Entonces, terminando de redondear lo que les quiero decir, ¿por qué el costo de los recursos propios es esto? Entonces, cuantificar cuánto vale la plata propia, ya lo hemos dicho y lo repito y lo reitero. Primero, es la plata más costosa, ya lo sabemos por qué. Segundo, cuantifique su plata. Yo le digo, ¿cuánto vale su plata, señor? A ver, allá el que usted me está viendo ahí, que ojalá esté ahí concentradito. ¿Cuánto vale su plata? Profe, esa pregunta, ¿cuánto vale mi plata? Sí. ¿Tiene plata? Sí. No tengo. Ah, bueno, está por conseguir. Bueno, lo que sea, si no tenga, no importa. Lo que consiga de su trabajo, ¿cuánto vale eso? Ah, pues lo que me pagan. ¿Cómo así? No, no, no. Usted gana un sueldo, tiene un ingreso, lo que sea. Y si la va a invertir y todo, ¿cómo la cuantifica? ¿Cuánto le costó? Es ahí el problema, el dilema. ¿Cuánto me costó mi plata? Entonces aquí lo que hace este concepto es, como ya les he dicho, es tratar de aproximar. Obviamente esto no es que sea la última verdad revelada ni nada, pero por lo menos hay una aproximación a cuánto vale la plata. Aquí estamos cuantificando el costo de la plata de un inversionista en esta empresa. Yo le estoy calculando aquí para Videsa. Allá ustedes les hace el cálculo de ese costo de la persona en la empresa que cada uno elija. ¿Y por qué cambia? Porque de la fórmula que está aplicando ese costo de la plata, el RF es igual para todos. Sea que yo invierta aquí en Avidesa, o que invierta en Cementos Argos, o que invierta en el Genio del Cauca, o que invierta en Supertiendas Olímpica, o que invierta en papeles nacionales, o que invierta en cualquier producto, en cualquier empresa, el RF es el mismo para todos, porque el RF es una tasa del mercado, libre de riesgo. El RM es el mismo para todos, es el riesgo del mercado accionario. El RF ya lo vimos que es el de el Banco Central, el del Tesoro, y el R país es el mismo para todos, porque todos estamos en Colombia. Entonces, RF, RM y RC, todas las R son iguales en cualquier empresa. ¿Qué es lo único que cambia? El beta. ¿Y qué es el beta? Es una medida, ya les dije, de sensibilidad, de desviación, de variación entre el precio, cómo se comporta el precio de ese sector con respecto al mercado, que ya lo explicamos. Entonces, ese sí ya es propio de cada negocio, de cada empresa. Y como se apalanca, no se toma el del sector, se hizo el apalancado. ¿Por qué se hizo apalancado? Porque estamos considerando cómo se apalancó la empresa, cuánta plata fue prestada, cuánta plata fue propia de sobre K, deuda capital. Eso es lo que hace, eso es lo que hace el CAPM. Y ahí calculó el costo de la plata propia. Entonces aquí llegamos al 1682 a través de todo eso que tenemos allá. ¿Y esto qué quiere decir? Esto es una tasa efectiva anual, quiere decir que un inversionista, una persona que vaya a invertir en Avidesa Macpollo en el año 2021, de acuerdo con los datos que le hemos suministrado aquí a la plantilla, a la hojita, a la plantilla esta Excel de Leva, tendrá un costo de 16,82% efectivo anual. Es decir, que aspiraría que la plata invertida en Avidesa le rinda el 16%, casi el 17%. Costoso, eso es alto. Ya 2 dígitos, pues hoy en día ya con inflaciones de 2 dígitos. Y es que aquí todavía no había inflación. Mira, aquí la inflación era, la inflación que usamos de 10 años de Colombia y de Estados Unidos, ni siquiera, mire, 3% promedio anual en Colombia. Esto al aplicarlo en el 2022, esto sí se va a disparar aquí bastante. Bueno, entonces, resumiendo, es lo que aspiraría a que nos rindiera la plata invertida en Avidesa Macpollo, como recursos míos. Voy a invertir allá. ¿Cuánto aspiro que me rinda Avidesa? El 16,82%. 2020, el 18%. Estos son datos que yo me inventé por los datos allá. A ustedes les va a dar otro valor, obvio. Y no les va a dar a todos este mismo, obvio, porque cada uno tiene un beta distinto. El riesgo de la empresa es diferente.
Entonces ya tenemos nuestro primer costo, 16,82%, 18,99 CAPM. Recuerden que para que el EVA sea positivo, esta resta tiene que dar positiva. Y la resta significa el rendimiento de la inversión menos el costo de la plata usada en esa inversión. Que el rendimiento de esa inversión rinda más, obvio, que el costo de la plata utilizada o invertida. Y estamos aquí calculándole ese costo. Y uno de esos costos del WACC es la plata propia. ¿Cuánto vale la plata propia? 16%, casi 19%. Muy bien, primer elemento. Segundo, como el WACC es dos cosas, como dijimos, cómo vamos a financiar la operación, cómo financiamos la inversión, con plata propia o plata prestada, deuda. Ahora vamos a calcular la plata prestada. Ese está más fácil. Le dimos aquí el costo promedio de la deuda. Lo calculamos allá del Banco de la República. Pues cada empresa tiene sus deudas, obviamente, sus créditos financieros y cada uno contrata de manera distinta. No tenemos los datos aquí de la empresa, qué créditos tenga, qué tasas, qué plazo, que podría uno hacerlo todo en detalle. Pero bueno, entonces utilizamos Banco de la República, las tasas promedio de estos años. Creo que la sacamos, este sí fue un promedio simple, hicimos promedio simple de las últimas 52 semanas o meses, tal vez semanas, estaba por semana. La tasa de créditos libre inversión, o no, crédito comercial creo que fue el que usamos. Sí, consumo no, sino consumo de tarjetas crédito comercial para empresas. Efectivo anual, 7,6. Promedio del año 2021, promedio del año 2020. Empezando por aquí, mire la gran diferencia con la plata propia. Estos son el costo de los recursos propios. ¿Cuánto me vale la plata propia invertida en Avidesa? Y esto sería el costo de un crédito financiero. Mire la gran diferencia. La propia cuesta 16 y 18 y la prestada vale 7 y 6. En estos años, promedio. Casi más de 2 veces nos cuesta la plata propia que la plata prestada, empezando por ahí. Pero resulta que esa plata prestada tiene un efecto fiscal o tributario. Por eso se calcula aquí el escudo fiscal, que es que si la empresa tiene deuda con el sector financiero, pues le va a pagar intereses al sector financiero, obviamente, ¿no es cierto? Se denominan gastos financieros. Los gastos financieros no es la deuda, son los intereses que se pagan de la deuda, esos son los gastos financieros. Y esos gastos financieros en una empresa, pues le disminuyen la utilidad, ¿no es cierto? Y si tiene mucha deuda financiera, pues tiene también, supone mucho gasto financiero, muchos intereses. Y mucho gasto financiero, muchos intereses, cuanto más altos, menos utilidad, obvio, ¿cierto? Menos utilidad. ¿Y qué pasa si tenemos menos utilidad? ¿Qué efecto tiene eso, bueno o malo? Menos utilidad. Menos impuesto de renta, menos impuesto. Las empresas tienen que pagar el impuesto de renta. Actualmente este año es el 35%, en estos años era el 30 y ahí está, el 31 en el 2021 y el 32 en el 2020. ¿Y esto qué es? Que de cada 100 pesos que genere de utilidad antes de impuesto, paga 31 pesos, paga 32 de cada 100. Ahora son millones, multiplíquele esos millones el 31, multiplíquele esos millones el 32. A partir de este año es el 35, estas tasas. Entonces, como la empresa tiene deudas, paga intereses, va a tener menos utilidad. Y por tener menos utilidad, se va a ahorrar impuestos.
¿Cómo así? Sí. Piense ustedes en una empresa que no tenga deuda financiera. Créditos, ninguno. Gastos financieros, cero. No hay gastos, no hay intereses. Utilidad, completica, porque no le quita ningún gasto. Impuesto, a toda la utilidad impuesto. A una empresa que tenga gastos financieros, que tenga deuda. Tiene su utilidad antes de impuesto, utilidad operacional, le quita intereses que ha pagado, gasto financiero, le va a quedar una utilidad más bajita. Y sobre esa utilidad más bajita, aplíquele la tarifa de impuesto. Pues un valor de impuesto más bajito, porque tiene menor utilidad, menos impuesto. Eso es lo que se denomina el escudo fiscal. Entonces quiere decir que realmente el crédito a una empresa que lo contrató al 7,43%, no le sale al 7, le sale realmente al 5. Este 5 es quítele el efecto del impuesto. Eso es lo que está haciendo ahí, vea. Tomó el 7,43, costo de la deuda, lo multiplicó por 1 menos la tasa de impuesto de renta. Quítele el efecto del impuesto. El 31% de 7 es lo que se va a ahorrar de impuesto. Se va a ahorrar la tarifa de impuesto aplicada a la tasa de interés que pague. Entonces el crédito que contrató al 7% le termina costando el 5. No es que al banco le pague el 5, al banco le va a pagar el 7, sí, y el 6, pero por efecto de impuesto, como se ahorra impuestos, le termina costando el 5, menos, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí compare. ¿Cuál fue más costoso? ¿El CAPM o el costo de la deuda con escudo fiscal, o sea, con el ahorro en impuestos? Ahí lo ven clarito. La plata propia le costó 17%, 19%, y la plata prestada ya con el escudo fiscal por el efecto del ahorro en impuestos le costó el 5 y el 4. ¿Cuál fue más cara, más costosa? Obvio, la plata propia, la plata de los recursos propios que la plata prestada. Y con esos dos valores, plata propia y plata prestada, calcula el promedio ponderado. Entonces, ¿aquí qué se hace? Entonces, ahora hay que saber cuánto aportó de recursos propios y cuánto fue de deuda. ¿Qué porcentaje? Como es ponderado, vuelvo y repito, voy a comprar una bicicleta. Sáquele el costo promedio ponderado de la financiación de la bicicleta. Es que la bicicleta la compré 80% con recursos propios, plata propia 80, y 20% con crédito. Entonces hay que aplicarle el 80% al costo propio y el 20% a la plata prestada, y ahí sale el promedio ponderado. En este caso, para saber cuánto fue, ahí es el cálculo, pero aquí vamos a establecer cuánto fue la plata propia y la plata prestada en proporción. Entonces aquí está. Esta fue la plata prestada, 30.000, y esta es la plata propia, patrimonio, 467.000. Lo primero es sumar esos dos valores, 30.000 más 467.000. Esta es la financiación total. Financiación total que incluye crédito más propio. Están los dos. Ahora, de ese total, ¿cuánto fue prestado? Prestado fueron 30.000. Pues divida los 30.000 entre ese total para que sepa qué porcentaje es. Y aquí me dice que fue el 6%. 6, no sé qué, 15. Esto fue crédito. ¿Cuánto fue prestado? Pues el resto. 100% menos 6. La suma siempre debe dar 100. 93 propio. Eso es lo que él hace. ¿Ok?
Entonces, ahí ya está toda la operación, les estoy explicando el detalle de dónde salen los datos. Suma la deuda, crédito, más lo propio, total. Y ahora divida la deuda sobre el total, pues ese es el porcentaje de crédito, la deuda. Y lo propio sobre el total, ese es el porcentaje de lo propio. Y con estos daticos, recursos de crédito, el 6%, propios 93, calcula aquí el promedio, sabiendo este costo propio y este costo de deuda. Vamos a hacer el de 1610 aquí. Entonces, ¿cómo sería el promedio ponderado? Muchachos, ustedes a estas alturas tienen que haber un promedio ponderado. Igual, el costo de lo propio, sea PM, propio, costo propio, multiplicado por qué porcentaje fue propio, como en las notas, ya se los dije. ¿Qué porcentaje fue propio? El 90 y pico que sacamos acá, por el 93. Mira, esto estoy multiplicando. ¿Cuánto le costó la plata propia a un inversionista, a un accionista, a un socio en Avidesa? Espera que le rinda el 16, costo. ¿Por qué porcentaje es lo que aporta propio? 93%, que salió aquí del capital, del patrimonio, dividido entre el total de la financiación. ¿Cómo se financió? Plata prestada y plata propia. Sumamos y sacamos la proporción. ¿Cuánto representa? Entonces, lo más que tiene, pues mire, 467.000 millones de 498.000, pues es el 93%, casi todo, porque 30.000, que fue lo prestado, de 498 apenas fue el 6, la suma siempre el 100. Estos dos porcentajes, crédito y propio, siempre el 100. Entonces ya tenemos parte del costo, que es lo propio. Estamos sacando el promedio ponderado. Ahora nos falta el del crédito, más el costo de la deuda ya con el escudo fiscal, que es el efecto del impuesto, por el porcentaje de la deuda, que sea el del crédito. Es un promedio ponderado, como las notas de ustedes. Su nota por el porcentaje de los créditos. 4 créditos de 10, 40%. 5 créditos de tanto. Y la nota. Y luego se suman. Y entonces la suma de esos da el promedio ponderado. Ahí está un promedio ponderado. Costo plata propia, volvemos a decir. Costo de la plata propia por porcentaje de la plata propia. Costo plata prestada por porcentaje de la plata prestada. Ponderado. Sabiendo que los porcentajes 100, 16, aquí bueno, 1609, aquí lo aproximó, lo está tomando, es con 2 decimales, 1610. Y aquí lo calculó, 1610, 1610. Es eso. Esa era la tasa agua que hacía falta explicar. Para los análisis, entonces, ¿qué es importante acá? Vais a explicar todo esto, pero esto sí lo van a necesitar para ejercicios que yo les voy a dejar para que apliquen sobre estos conceptos con fórmulas y todo. Aquí lo importante es cuando les dé la tasa WACC de su empresa, el resultado ustedes lo miran, ¿no? Dicen 1610 y lo pueden comparar. ¿Está más cerquita de dónde? ¿Del CAPM, de la plata propia o de la deuda con escudo fiscal, del crédito? Entonces, pues aquí fácil. ¿Qué sucede? Pues que este 1610 es mucho más cerquita de 1682 que de 5. ¿Y por qué está más cerquita de 1682? ¿Por qué? A ver, ¿por qué el resultado del WACC está más cerquita a 1682 y no tanto a 5? Lo acabamos de hacer. No me están siguiendo. Pues porque los recursos propios son más altos. Los recursos propios fueron el 93%. Esto no es costo, es la participación. La plata propia, mire, 467.000 millones. Del total que son 498.000. Más del 90% fue patrimonio, fue propio. Solo 30.000 fueron préstamos, créditos, que representan apenas el 6. Entonces, como es un promedio ponderado, el resultado va a estar más cerca de donde tenga más la plata la empresa. ¿Y dónde es donde más la tiene? En lo propio, que es lo que más le cuesta.
16% es el costo y 5 fue el crédito. Entonces el resultado fue alto, porque está apalancándose la empresa, financiándose con más plata propia, más patrimonio, el 90, más 90 y pico por ciento, 90 y casi 4% lo financia la empresa con plata de los socios y solo el 6 con esta platica, que es la más barata. Luego el promedio está más cerca de acá. Cambiémoslo. Voy a ponerlo acá, E63. Suponga que este es 63 y este es 64. Es decir, aquí voy a invertirlo. Vamos a dejar el 16, pero ya no por el 90 y pico. El 16 no por este. Bueno, hagámoslo ahí. El 16 no por el 90 y pico, sino el 16 por 6. Como si hubiese sido al revés. Que estos 400 estuviesen acá, en la deuda. Y los 30.000 estuviesen acá, en el patrimonio. Entonces nos daba el contrario. Propio, 6% y crédito, 93%. Y miren el resultado si fuese al revés. Aquí está, 16, que está bien pegadito a este porque es 90 y casi 4 es propio. Y es lo más costoso, por eso quedó más cercano a la plata más costosa. Si hubiese sido al revés, mire cuánto daba. Ahí lo hice al contrario. Cogí el CAPM y lo multipliqué ahora por el 6%, que es el de la plata prestada. Y tomé aquí el costo de la deuda y la multipliqué por el 94%, como si hubiese sido la plata prestada, que realmente fue el patrimonio. Entonces, 94% aplicado a la plata más bajita, pues el resultado da también más bajito, da 5, más pegado aquí. Este 5 sería más cercano a la deuda con escudo fiscal, porque sería el caso contrario. ¿La idea cuál es? La idea es que este resultado siempre sea bajito. O sea, es mucho mejor un 5 que un 16 toda la vida. Eso querría decir que si Avidesa se hubiese apalancado más, mucho más, en plata prestada, le habría dado un costo de esa plata mucho más barato, no tan alto como está ahí. Entonces, con respecto a los impuestos, la financiación es mejor con terceros, dice Adriana Gómez y Prada. Con respecto a los impuestos, la financiación es mejor con terceros. Con terceros, con entidades financieras, que son las que le van a deducir impuesto, porque con terceros pueden ser proveedores y con el proveedor no se le pagan intereses. Con terceros puede ser con la DIAN. Bueno, a la DIAN a veces se les pagan intereses, pero a veces no son deducibles. Son principalmente créditos, financiación con crédito bancario, financiero. Pero hay otro aspecto, aquí Adriana pregunta esto, hay otro aspecto, no siempre es bueno sacar crédito con bancos. ¿Por qué las empresas sacan crédito con bancos o ustedes sacan crédito con bancos? Solo cuando se va a hacer una inversión. Que lo que pasa es que las empresas a veces piden plata para pagar arriendos, para pagar empleados. Eso no, ahí sí le va mal. Ay, pero no se ahorra impuestos. Sí, se los va a ahorrar porque va a pagar intereses, pero ahí se va a descapitalizar la empresa y va a tener un problema de liquidez gravísimo. Entonces, por eso los créditos son solamente cuando la empresa va a invertir, es decir, cuando va a generar caja, ventas, productividad, crecimiento. Si no va a invertir, olvídese. ¿Crédito para qué? Para eso tiene los proveedores, tiene a las otras entidades. Eso sí se financian de esa manera. Bueno, listo. Muy bien, entonces ya quedó explicado el WACC, que debe ser lo más bajito posible y ustedes lo analizan si está más pegado a plata propia o a plata prestada y ya lo van a saber cuando miren ahí, aquí la relación, aquí lo ven, mire, plata propia, patrimonio, plata prestada, aquí se ve fácil, está mucho más con plata propia, no un porcentaje altísimo. Y si está con más plata propia, esa es la plata más cara, más costosa, pues la UAS le va a dar costosa porque está financiándolo el 94% con la plata más costosa, patrimonio, y muy poquito con la plata prestada. Y esta tasa WACC, que sea la más bajita. ¿Por qué? Porque aquí va a ser una resta. WACC.
menos costo. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que nos va a dar negativo aquí en el 2020, nos dio negativo porque el ROIC, mire, aquí no rindió sino el ROIC, sino el 3%. Bueno, ya supimos por qué. Y en el otro año, y con depreciación el 12%, no alcanzó. Con ninguno alcanzó a dar superior esta resta ROI menos WACC en el 2020. El ROI es el rendimiento, ¿no? Lo que rinde la inversión en esa compañía. Y el WACC, el costo de la plata. Entonces, ¿qué sucedió? Que el ROI en el 2020, sea con o sin depreciación, estuvo por debajo. 3 y 12 por debajo del costo de la plata en el 2020. La plata en el 2020 le costó a la empresa casi el 15. Y allá no rindió sino el 3 y el 12, no alcanzó. Mientras que en el 2021, obviamente aquí sí ya nos alcanzó, porque el ROIC, sin y con 36, muy bien, y 45, un rendimiento espectacular en Avidesa en estos años. 36% fue el rendimiento, súper espectacular, y 45, y 36 y 45 estuvieron por encima del costo de la plata, 16%. ¿Ven? Entonces, cuanto más bajito sea esto, muy seguramente mejor resultado en esa relación que tenemos allá. Y ya, con eso ya se completó la explicación. Obvio, yo no quiero que me hagan explicación de todo este concepto del WACC, simplemente la explicación que ya les dije para el caso del EVA es con respecto a los indicadores que vimos en la tutoría anterior. El EBITDA, el margen EBITDA, la productividad del capital, la palanca de crecimiento, el ROA, el ROE, la distribución, el ROIC, con y sin y el EVA. Esto era un análisis ahí adicional, si le quieren ya agregar algo a su análisis con respecto al costo. Está más ceñido o a recursos propios o a deuda, dependiendo de la composición de cada empresa, y que es más costoso siempre la plata de recursos propios, la plata propia más cara, más costosa que la plata prestada.
Aló, aló. Hola, profe, ya le escuchamos, profe. No, se me apagó el equipo. Como cosa rara. Bueno, listo, aquí estamos nuevamente. Ok. Entonces, les decía que el análisis que hacen es con respecto a los indicadores que vimos en la tutoría anterior. Y aquí solamente pues para que adicionen de pronto si el costo del WACC está más cerca a la plata propia o a la plata prestada. Y que la idea, ya lo saben, es que esa tasa WACC sea lo más bajita posible. Y para que sea lo más bajita posible, pues es que haya más recursos de deuda en la empresa, financieros que patrimonio, porque la plata propia es más costosa, obviamente, ya lo analizamos. Entonces ustedes lo van a analizar y lo van a mirar ahí y al final van a decir, pues está más cerca de lo propio o está más cerca de lo prestado, por eso le fue tan alto o por eso le fue tan bien bajito, dependiendo cada negocio. Y listo con ese producto. Permítame, voy a buscar la plataforma, a ver dónde es que estamos aquí, análisis de inversión y crédito. ¿Ustedes tienen mi pantalla? No, yo no les estoy compartiendo pantalla, ya les comparto. ¿Esto está grabando? Ah, sí, grabando sí siguió grabando, ¿cierto? Sí, grabando sí está. Grabando sí está, ok. Bueno, lo importante es que quede grabado. Ya ahí tienen mi pantalla, ¿cierto? Ok. Entonces estamos aquí en el curso. Hoy estamos a 10. Dijimos que este producto está para el próximo sábado. ¿Listo? Luego tenemos otra tutoría el 17, Dios mediante. Y luego el 24, otra tutoría. Ah, todavía hay dos más. Y el 30 es el que entregan el mapa conceptual de un mercado de valores. Y el primero es el examen individual. Ok, listo. Entonces todavía estamos bien de tiempo. Entonces quería hoy terminarle ya lo que era la aplicación del EVA. Ya se completó en su totalidad, ya está todo listo. El próximo, entonces, la próxima tutoría, vamos a mirar el último producto después de esta entrega del producto del EVA, que viene acá. Análisis y aplicación del EVA. Este está para sábado 19 de noviembre. 8 días largos. Luego viene el mapa conceptual del mercado público de valores para finales de noviembre. Este producto entonces lo miramos en detalle en la próxima tutoría. Aquí quiero de una vez advertirles, pues más que advertirles es recomendarles. Van a hacer un mapa conceptual, entonces lo hacen en herramienta CMap Tools o en otra herramienta que sea genérica, porque a veces, ¿qué sucede? Me lo hacen por allá en unos software, en unas aplicaciones que cuando yo lo voy a abrir, no todos tenemos las aplicaciones de todo mundo. Entonces, pues yo les doy ahí la orientación que sea en CMap Tools, que es este, bueno, yo lo tengo por ahí. Ustedes de pronto lo han usado o en, no sé, o en un PowerPoint o en un Word, algo que uno pueda fácilmente vislumbrar, revisar y aplicar. Ahí vamos a mirar entonces algunos conceptos de aplicación en el mercado accionario. Mercado público, pues es el mercado de valores de la bolsa. Volvemos a entrar a la página de la bolsa de valores y vamos a mirar unos indicadores de unas acciones y cómo armar un portafolio. ¿Qué es un portafolio? Es lo que ustedes hicieron en el concurso. Cuando ustedes decidieron comprar y vender, eso lo que estaban haciendo todos los días era armando un portafolio. Un portafolio es como, muéstrame el portafolio de productos. Van a una empresa a comprar, no sé, pisos de cerámica. ¿Qué portafolio tienen aquí? Entonces le muestran una carpeta o mira usted en las páginas. Tenemos esta cerámica aquí así, esta aquí así, este piso aquí así, es un portafolio, los diferentes productos que ofrece una empresa. En una inversión se hace lo mismo. Las empresas invierten bajo un portafolio, arman un portafolio. Entonces dicen, vamos a invertir tanto en el mercado accionario, tanto por ciento, tanto en el mercado de TES, tanto en el mercado de bonos, tanto en el mercado de CDTs, tanto en divisas. Arman un portafolio, unos porcentajes de participación. Eso es un mercado, eso es un portafolio. Entonces vamos a aprender a calcularle a un portafolio de inversión accionario cuánto rinde, dependiendo de lo que se invierta. Si se invierte en acciones de bancos, en acciones
de entidades de inversión, en acciones del sector hidrocarburos, en acción. Entonces, cada uno va a tener un comportamiento y de acuerdo con eso nos va a generar una inversión distribuida en diferentes sectores y un rendimiento promedio ponderado, todo promedio ponderado, promedio ponderado ya lo hicimos, ya lo aplicamos, es cuánto participa, qué porcentaje se invierte en cada cosa. Aquí lo hicimos con el WACC, promedio ponderado, porcentaje de la plata propia, porcentaje de la plata prestada. Y sobre eso se arma el mapa conceptual. Les voy a subir, como les digo, de pronto este fin de semana, Dios mediante, les subo aquí a la plataforma una especie de taller, digámoslo así, no es para que me lo entreguen, es para que lo repasen para el examen, sobre lo que hemos hecho, lo que hemos repasado, lo que hemos visto, lo que hemos analizado. Y pueden ustedes ahí también practicar para su examen individual. Ya todo está calificado, ¿no? Yo les tengo ya todo calificado, estamos al día, tienen plantillas, tienen todo. Sobre esto no va a ir ninguna pautas de cómo elaborar, es simplemente ya lo saben. Bajar la plantilla del EVA, bajar la empresa con la información que ya la tienen allá, que ya espero que todos tengan empresa elegida, que no se les repita. Trasladar los datos a la plantilla en la primera parte y en la segunda pestaña, análisis, hacer el análisis de los resultados. Esa es la entrega del EVA. ¿Ok? Bueno, entonces gusto en saludarlos. Profe, yo tengo una pregunta, Señora. una inquietud. Es que nosotras ya, el grupo de nosotras ya hicimos la primera parte, que es trasladar los datos de los que usted nos enseñó a sacar de las páginas y de la información de la empresa, que en nuestro caso es esto, la empresa Manuelita, ¿sí? Pero Sí. es que no sé si es que pues debe haber otra, o sea, en el EVA hay como una terminología diferente, por decir cartera comercial, y pues allá quería saber si cartera comercial en cuanto a Manuelita es lo que está como en el balance general como comerciales a otras cuentas por cobrar no corrientes, y también comerciales a otras cuentas por cobrar esto corrientes, o sea, si se suman las corrientes y las no corrientes. Ok, Jordi. ¿Su merced asistió a la tutoría en que yo expliqué eso o no asistió, Profe, Jordi? es que no, esa tutoría usted no la explicó, porque en la clase pasada usted, no sé si hubo una confusión y nadie, porque yo vi la tutoría y es como si usted se hubiera confundido con la tutoría del sábado y diera, o sea, como que no explicó esa parte de la empresa, sino inició ya explicando lo del análisis. ¿Verdad? ¿Así están todos? Porque yo pregunté. Yo les di las indicaciones cómo bajar la información de la empresa para pasarla ahí a la plantilla. ¿No? Mire, entonces, aquí rápidamente, déjenme bajar aquí la de Avidesa para que lo vean rápido. Es que ya Ese fue el problema, que en la tutoría nadie le dijo, profe, es como si se hubiera confundido la tutoría del sábado, porque es que en la primera tutoría no, porque no es que, Julie, yo pregunté, ya expliqué esto y me dijeron, sí, profe, ya nos dijo cómo bajar la información. Pues yo quedé tranquilo y dije, bueno, me dijeron eso porque yo pregunté. Y me dijeron, sí, ya está. Miren, vamos a explicarlo acá rápidamente. Mira, ahí está la información de Avidesa, caso mío de Avidesa. Entonces, cuando allá les pide cuentas por cobrar, es esta. Cuentas comerciales por cobrar, es esta. Activos corrientes, cuentas comerciales por cobrar, esa es. Eso es lo uno. Inventarios, aquí están los inventarios. Luego les pide cuentas por pagar a proveedores. Aquí en los pasivos están cuentas comerciales por pagar. Estos son los proveedores. Cuentas comerciales por pagar, proveedores. Y donde dice cuenta, cartera, cuentas por cobrar, repito, es aquí en el activo donde dice cuentas comerciales por cobrar. Y los inventarios. Y lo otro que difiere un poquito en el nombre es donde dice activos fijos. Y activos fijos es lo que dice aquí, propiedad, planta y equipo. Estos son los activos fijos, propiedad, planta y equipo. Eso es lo básico. ¿Está claro?
Sí, pues es que en el caso de nosotros, por decir esto, hay dos, está Ok, comerciales. listo, ya le entendí, sí. Su merced debe tener en activos corrientes, no me busque, no me diga las cuentas y otras, no, cuentas comerciales, la que diga cuentas comerciales, esa es la cartera, cuentas por cobrar. Sí, Si le aparecen corrientes y aquí arriba también aparece en no corrientes, suma las dos. ¿Sí? Si le aparecen los dos con el mismo nombre, suma las dos. listo, que esa sería la Cuentas cartera. comerciales por cobrar, esa es la cartera comercial o las cuentas por cobrar. Sí, Pero es que diga este título, cuentas comerciales por cobrar, no esta, porque esta, mire, estas son 53.000 y incluye impuestos, no, la que diga solamente comerciales, o sea, la de los clientes. Y en proveedores, la que diga cuentas comerciales por pagar, esos son los proveedores, no otras no, por pagar, comerciales, estos son los proveedores. Y los préstamos, ahí están, créditos y préstamos no corrientes, créditos y préstamos corrientes. Esos son los créditos con los bancos. Estos dos. Suman esos dos. Listo. Los dejo porque ya viene la otra clase y me están sacando aquí. Y yo voy también para otra actividad. Listo. Ok. ¿Está claro? listo, pues. Eso. Sí, Lo Sí, demás sí está señor, ahí. Lo gracias. demás está ahí, utilidad y todo como está ya. Bueno, que les rinda. Cualquier cosa me comentan. Que les vaya muy bien. Nos vemos entonces. Gracias, Chao, profe. chao. Gracias, Bueno, profe. buenas noches. Chao, chao. Chao.